Hola a todos, con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Continuamos viendo el famoso torneo internacional de Zurich 1953. Continuaremos ahora con el comienzo de la 19 ronda de este evento, donde se enfrentaron el gran maestro de la BUR, Isaac Boleslavsky, contra el gran maestro ruso Efrim Geller. Geller con piezas negras corresponde a una defensa siciliana, es decir, una defensa semiabierta. El combate ajedrecístico, comentaba el gran maestro David Bronte, adopta una de sus formas más agudas en los ataques recíprocos a enroque en flanco opuesto, donde la lucha por los tiempos es decisiva. Es importante en estos casos no ser excesivamente apresurado, pero tampoco asumir una prolongada defensa del propio rey. En esta partida entre dos maestros de estilo agresivo podemos ver una armoniosa combinación de ataque y defensa, basada en la experiencia, en conocimiento e imaginación. La partida se inicia, Boleslavsky hace E4 y Geller contesta con la defensa siciliana, C5. Caballo F3, caballo C6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, D6, G3. Esta es una variación del ataque Rauser. Alfil G4, F3, alfil D7, alfil E3, G6. Si ustedes lo miran, tiene un parecido con la famosa defensa india de rey, apertura cerrada. Dama D2, alfil G7, enroque largo, enroque corto, G4. Al jugar alfil G4, las negras en su sexto movimiento, Geller forzó al blanco a mover F3. Boleslavsky, haciendo virtud de la necesidad, elige el ataque Rauser, donde el blanco juega voluntariamente F3 contra la variante del dragón. Estamos ahora en G4, torre C8, rey B1, apartándolo de la columna semiabierta, caballo E5, H4, una posición excepcionalmente interesante, comentaba Bronte, para la teoría y práctica del medio juego. El fuerte caballo blanco del centro constituye un buen contrapeso al negro y está listo para rechazar la eventual salida de la dama negra a A5 acudiendo a la casilla B3. Las blancas han iniciado una avalancha de peones con G4 y H4 y no se perciben debilidades en la posición de su rey, mientras que el peón negro de G6 produce sobre las tropas blancas el mismo efecto que un cornetazo de carga. Las negras no inician el avance de sus peones sino más tarde, pero disponen ya de una columna semiabierta contra el rey enemigo. Su caballo central es además muy fuerte, dándose la circunstancia de que ataca el único soporte de la cadena blanca de peones. Las negras controlan y pronto ocuparán el importante punto C4, que aproximadamente tiene la misma significación que F5 para las blancas, mientras que estas no controlan ni una sola casilla en las proximidades del rey negro. Finalmente, el fuerte alfil negro de G7 es una amenaza latente susceptible de crear diversas combinaciones a través de la gran diagonal. Como podemos ver, la posición es complicada y por el momento se halla en equilibrio dinámico. Se requiere gran habilidad para manejar todo un ejército de piezas y peones, contrarrestando al mismo tiempo las operaciones del rival. Sigamos, pues, nos comentaba Bronte, la batalla jugada a jugada. B5. Las negras replican golpe por golpe. Preparan no solo la jugada B4, sino también la jugada caballo C4, a lo que después de alfil por C4 abriría la columna D, que sería más peligrosa para las blancas que la columna en este momento abierta, columna semiabierta C. Alfil H6. Sería una locura capturar el peón D negro, y H5 tampoco hubiese sido efectivo mientras que los puntos H7 y H8 se hayan protegido por las piezas negras, de modo que las blancas tratan de cambiar la más importante de las piezas negras, que es el defensor que se encuentra en G7. Alfil por H6.
En esta posición el alfil puede retirarse a veces a la casilla alfil H8. La torre es menos importante que el alfil del rey. La abigarrada diagonal negra pronto puede ser despejada de pieza en un momento dado, por ejemplo, a través de esto: alfil por F8, torre por C3, B por C3, caballo por F3, caballo por F3, caballo por E4. Por supuesto, esta variante no es forzada, claramente desfavorable en este caso para las blancas, ¿no es cierto? Tendría mucho ataque el negro. Pero también se podría decir que es desfavorable para el conductor de las piezas negras, porque después de dama H6 tendría que ver cómo prosigue en esa posición, pero se caen las piezas. La ventaja, la fuerza dinámica de las piezas siempre es superior a la fuerza estática. En este caso, la posición negra con el caballo, la dama entrando por el costado de la dama, la dama es el sacrificio clásico que hacen las negras con torre por C3, así que sería muy difícil para el blanco sostener esto. Por lo tanto, el negro jugó alfil por H6, dama por H6, torre por C3, un interesante sacrificio. Ahora la amenaza era H5, de modo que el cambio de torre por caballo para destruir la protección del rey blanco es prácticamente forzado. B por C3, dama A5, el rey blanco se halla en una situación poco confortable y es preciso que la dama regrese a la defensa. El equilibrio, sin embargo, no ha sido alterado, ya que las blancas cuentan con la calidad como compensación del deterioro de su enroque. Dama E3, regresando a la defensa, dama A3, si caballo C4, comentaba Bronten, venía alfil por C4, B por C4, rey H1, torre B8, torre B1, y las negras no consiguen nada. Ahora, en cambio, después de dama A3, están amenazando la jugada B4, no se puede capturar porque se caería la dama blanca en E3. H5, B4, dama C1, dama por C3, dama B2, torre C8. Las negras se abstienen de jugar dama E3 debido a la continuación dama C1, dama C3, y lo que conduciría a la repetición de jugadas. Las negras no tienen ventaja y tras el cambio de dama incluso se hallan un poco peor, comentaba Bronte. Torre C8, alfil por G6, si H por G6, dama C1 seguido de dama H6 con ataque ganador. Así que por lo tanto, después de H por G6, dama por B2 jaque, rey por B2, H por G6. Forzando, ¿no es cierto? Bueno, después de este forzoso cambio de damas, el blanco comete la única imprecisión de la partida que le cuesta el juego. Acá correcto era jugar alfil D3 o alfil E2, comentaba Bronte, pero el blanco se decidió por A3. Una imprecisión que junto con el lapsus en su próxima jugada constituye el único error de Boleslavski en sus últimos 15 años de torneo. Lo correcto es lo que acabamos de mencionar, alfil D3 o alfil E2 y solo después A3. Las blancas conservarían así opciones ganadoras en la partida, pero jugaron A3 y se encontraron con B por A3, rey por A3. Incluso ahora nada terrible habría sucedido después de rey A2, pero Boleslavski juega sin miedo su calculada variante. Rey por A3, caballo por F3, caballo por F3, torre C3 jaque, y él había visto torre D3, como explicó luego de la partida. Por supuesto vio que el caballo rival podía tomarse en F3 seguido el jaque de la torre en C3, pero sufrió el espejismo de que él podía jugar torre D3, que naturalmente protegería ambas piezas. Y es imposible jugar esto porque el rey está jaque, ¿no es cierto? Eso es lapsus, que a veces la tensión del combate permite que uno cometa este tipo de errores. A3, B por A3, rey por A3,
caballo F por F3, caballo por F3, torre C3 jaque, rey B2, torre por F3, E5. Y acá prácticamente se cae toda la casa. Caballo G4, con la demolición de su base se desmorona todo el edificio, comentaba Bron. Alfil E2, torre F2, alfil por G4, alfil por G4, torre F, torre D, F1, torre por F1, torre por F1, D por E5. Luchar contra un alfil y 4 peones es algo muy por encima de las posibilidades de una torre. De no existir el peón A negro, quizás existiese alguna opción, pero la torre debe invertir un par de movimientos para capturarlo y entre tanto los peones negros avanzan, lo que da la ventaja decisiva para el juego de las negras. C4, rey F8, torre A1, alfil F3, C5, G5, torre por A7, G4, torre A3, rey E8, no se puede capturar el alfil porque coronan los peones, rey C1, F5, rey D2, F4, torre A5, A6 mejor dicho, G3, rey E1, alfil E4 y abandona porque el alfil impide la colocación de la torre y los peones negros alcanzan su objetivo de coronar. Una partida interesante desde el punto de vista estratégico y tácticamente una equivocación que costó la partida al extraordinario gran maestro Bolesław. No olvidar que el año 1950, en el final de la candidatura, si mal no recuerdo, se enfrentaron en un match de desempate Bolesław con el gran maestro David Bronte, ganando Bronte. O sea, y después Bronte se enfrentó al entonces campeón del mundo Miguel Bobbini, donde Bobbini tuvo que empatar el match para conservar la corona mundial. Y en ese orden, en el año 51 podríamos decir que el número 1 era Miguel Bobbini, en segundo lugar David Bronte, compartiendo, por así decir, la excelencia de su juego con el campeón del mundo, ya que el campeón no lo pudo derrotar, pero por el sistema de que el empate permitía conservar el título del mundo, habían dos jugadores que eran de igual fuerza, como Miguel Bobbini y David Bronte. Y en tercer lugar se encontraba Isaac Bolesław, que es el jugador que acaba de perder esta partida. Muchas gracias y pronto con más partidas de este extraordinario torneo internacional de la candidatura jugado allá en el año 1953 en la ciudad suiza de Zúrich.